El quinto principio de los 5 principios para el desarrollo en los primeros años es lean y comenten cuentos. Cuando reflexiono sobre literatura en primera infancia y ante cualquier tema vinculado realmente a la infancia, es imposible no recordar y conectarme directamente con mi propia infancia. Irme directamente a esos recuerdos, a esas sensaciones, a esas emociones que provocaba en mí aquel tema. Y claro, hoy si hablamos de literatura infantil, ¿cómo me vinculo yo con ella desde mi infancia? ¿Cómo me vinculo hasta ahora con ella? Y es ahí donde aparecen un montón de recuerdos. Había una vez un cuento que se llamaba La princesa y la princesa. ¿Por qué leer y comentar cuentos? Como bien señala este principio, las niñas y los niños son receptivos a los sonidos del lenguaje desde antes de nacer. Es por esto que leerles es una gran oportunidad para favorecer su desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional. Durante la lectura, los adultos utilizan un lenguaje más variado en léxico, las oraciones son más completas, utilizan expresiones y varían tonos de voz que enriquecen la comunicación. Una de las habilidades atribuidas a la lectura es el incremento de vocabulario, accediendo así a un amplio mundo de significados. La lectura diaria permite exponer a los niños y niñas a nuevas palabras e ideas que despiertan su curiosidad por el mundo. A través de los libros, aprenden acerca de diferentes personas, lugares y objetos. La lectura potencia la creatividad y permite comprender las diferencias entre el mundo real y el de fantasía. Lo bonito de las historias, como uno va empatizando con las historias, con los personajes, con los sucesos. Y por eso es tan importante la literatura infantil, porque nos lleva a un mundo imaginario y real a la vez, en la cual me permite mostrarme, reconocer emociones, identificar experiencia, llevarnos algún recuerdo a lo mejor y desde esa propia experiencia conectarlo con el disfrute, con el alma, con la pasión. Por eso es tan importante contar historias, porque permite al niño y a la niña conectarse con ella desde diferentes expresiones, de diferentes formas y, y un poquito como dice Loris Malaguzzi, respetar un poco los 100 lenguajes de los niños. Muchas veces cuando contamos un cuento a los niños y a las niñas, se hace desde el querer enseñar algo o dejar alguna moraleja. ¿Qué aprendiste del cuento? Se acompaña con esa pregunta, ¿cierto? Y no digo que esté mal, sino que es importante también abrirse a otras posibilidades, a otros lenguajes. Y es ahí donde para mí es muy importante invitar a los niños y a las niñas al disfrute de escuchar una historia más que el de que aprendan algún contenido específico, el respetar la propia relación o la propia identidad que ocurra en cada uno de ellos y que puede ser desde el empatizar con algún personaje o a lo mejor el relacionarse con algún contexto que me cuenta la historia, reconocer o identificar emociones o llevarme algún recuerdo cuando uno lee un poema, un cuento, una historia, una novela, lo que a uno le gusta es cuando uno se siente identificada con esa historia. Hay conexión, hay un vínculo entre esa historia y entre mi corazón o mi alma. Y eso es lo bonito. Yolanda Reyes dice de que el niño lee con los oídos, con la piel y con el alma. Entonces nosotros como adultos debemos ofrecer esa instancia para que ese relato llegue a los oídos, llegue a la piel, pase por la piel y sobre todo pase por el alma. Yo siempre digo que cuando yo voy a contar una historia, al preparar esa historia para contársela a niños y a los niños, eh, primero pasa por mi corazón. Esa historia pasa por mi corazón, me relaciono con ella, me vinculo con ella, la hago propia, la hago mía y se lo entrego al niño y a la niña como un acto de amor. Tal como dice Eva Martínez, leer
leer en voz alta un cuento es un regalo de amor, es un acto de amor que vincula, que nutre, que relaciona. Y todo lo demás, lo que se vaya a dar como extra, es propina. Pero esa entrega es lo que se espera que llegue a esa alma del niño, que lo vincule con su experiencia, con sus emociones, y desde ahí pueden surgir diversos lenguajes. Es bonito mirarlo desde la propia identidad de los niños y las niñas y respetar eso, respetar ese proceso interno que ocurre en ellos, respetar las vivencias, los aprendizajes propios que surjan de ellos mismos. Entonces ahí cambiaría la pregunta de qué aprendiste del cuento por cómo sentiste el cuento, cómo te relacionaste con él, qué recuerdos te trajo, qué es lo que más te gustó, entre otras. Narrar un cuento es un acto de amor, un acto que comienza en mi propia alma, en mi propia identidad y viaja hacia el alma de otro. Y es ahí donde la invitación es a ofrecer diferentes experiencias vinculadas a la literatura infantil, desde el goce, desde el disfrute, desde el identificar, desde el explorar y desde el comunicarnos a través de eso. El ofrecer experiencias a los niños y a las niñas que permitan el bienestar, el disfrute, el juego. Me preocupo antes de contar una historia de que el espacio donde esté el niño, la niña, los niños, sea un espacio cómodo, un espacio donde todos puedan ver el libro, donde todos puedan ver las expresiones faciales, el movimiento que hace el narrador. Me preocupo de la música, me preocupo del espacio, me preocupo del sonido, me preocupo que todos me puedan escuchar. O me preocupo, estoy uno a uno, de cómo es esa relación, el contacto visual, el movimiento. Me preocupo de cada detalle al contar cuentos. No lo tomo solamente, te lo cuento rápido, ay, llegó el almuerzo, se acabó. Es un momento mágico, un momento en que me permito presentarle al niño el libro, contarle a lo mejor su autor, los ilustradores, si es más grande, presentarle el libro y desde este libro a lo mejor van a nacer millones de experiencias, millones de vivencias, millones de emociones, millones de nuevas historias. La invitación es a que permitir que el niño y la niña pueda crear su propia experiencia, permitir que pueda expresar que tiene derecho a disfrutar de la literatura, que tiene derecho a la imaginación, que tiene derecho a la creatividad, que tiene derecho a comentar, que tiene derecho a expresarse a través de esa historia, a expresar emociones, a expresar si le gustó o no le gustó, a expresar qué provoca en él la historia, a expresar qué recuerdos nacen de ella, a expresar también qué pasa con las ilustraciones, con la historia, con la forma del libro. Y desde esa manera poder ofrecer distintas experiencias a los niños de distintos cuentos, a lo mejor historias sin relato, en que con los mismos niños podemos ir inventando las historias, o otros textos en los cuales nos tienen relato, pero que va acompañado de nanas y de la repetición, y desde ir coincidiendo en cada una de las palabras. Otros que me invitan también a seguir una línea, pero que lo dice todo solamente con la ilustración. La imagen me va mostrando la historia. Yo en mi alma, en mi mente, voy creando lo que para mí va provocando esa historia.